Muy bien, vamos explicando un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refieren las variables nominales, cualquiera puede ir primero, ¿de acuerdo? Dentro de las dicotómicas, solo hay dos opciones, ¿está bien? Solo hay dos, por eso se denomina variable dicotómica. Van a ver ese dato y van a empezar a imaginar y a pensar, ¿no?, de qué se trata. Las variables dicotómicas o es falso o es verdadero, no hay otra opción, ¿de acuerdo? O dice sí o dice no. Por ejemplo, cuando ustedes, las muchachas, cuando les preguntan, ¿quieres ser mi enamorada? ¿Quieres ser mi novia? Etcétera. Cuando les preguntan, ¿cómo contestan? ¿Cómo contestan? Veré, tal vez, más adelante. ¿Cómo contestan? No sé. ¿Se dan cuenta? La respuesta o es sí o es no. No hay otra opción. ¿Está bien? A eso se refieren las variables nominales dicotómicas. Pero dentro de las cualitativas también existen las ordinales. Ahí sí existe un orden. Ahí sí nosotros tenemos que clasificar por el orden. Hay un orden, ya sea ascendente o ya sea descendente. Por ejemplo, en su investigación usted quiere saber nivel de estudios. Está bien, nivel de estudio. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar por jardín, después pasaremos a primaria, después a secundaria, después pasaremos al, al pregrado, ¿no?, lo que es la licenciatura, pasaremos al posgrado, como son diplomados, maestrías, doctorados. ¿Se dan cuenta? Nivel de educación, ¿de acuerdo? Hay un orden que se debe respetar. Por ejemplo, dentro del orden militar está el soldado, después está el sargento, el capitán, comandante. ¿Se dan cuenta? Hasta llegar a general, ¿de acuerdo? Hay un orden, no se puede alterar ese orden. En algunas preguntas, por ejemplo, severidad de la enfermedad. La enfermedad puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Hay un orden que se sigue. Turno de trabajo. ¿En qué turno trabaja usted? Mañana, tarde o noche. Fíjense, ahí también hay un orden. Entonces, las variables cualitativas ordinales se rigen bajo un orden. ¿Está bien? ¿A qué se refiere la escala de Likert? Ustedes han visto esta escala de Likert cuando han evaluado a sus docentes, ¿está bien? Ahí les han hecho preguntas, les han dicho, evalúe a su docente, califique de 1 a 5. 1 si el docente es insuficiente o no cumple bien con sus clases, ¿de acuerdo? 5 si el docente es excelente, si el docente es muy bueno, entonces de 1 a 5 se califica, ¿está bien? Pero entre 1 y 5 existe el 2, existe el 3, existe el 4, existe el 5, ¿verdad? Algunos han puesto 5, algunos han puesto 3, algunos han puesto 4, entonces han calificado a sus docentes, ¿está bien? Entonces, a ese orden de menos a más se denomina la escala de Likert, ¿está bien? A esa numeración progresiva que existe para saber la característica del, de la variable de estudio se denomina escala de Likert, ¿de acuerdo? Muy bien, esas dos formas es como podemos ver la variable nominal y la variable ordinal dentro de las cualitativas. Pero existen también las cuantitativas. Dentro de las cuantitativas están las discretas y están las continuas, ¿de acuerdo? Las variables discretas se refieren a números enteros, a cantidades cerradas, ¿está bien? Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿cuántos relojes existen en tu casa? ¿Está bien? ¿Cuántos relojes existen en tu casa? Sea de pared, sean pulseras, ¿verdad? ¿Cuántos relojes existen en tu casa? Muy bien. Tú no vas a decir, tengo 3 relojes y medio, tengo 4 relojes y 1 octavo, tengo 5 relojes y un tercio. No vas a responder así. O tienes 5 o tienes 6, o tienes 2 o tienes 3, o tienes 4 o tienes 5, ¿de acuerdo? Vas a responder una cantidad exacta. ¿Cuántos hermanos tienes? Ah, tengo 2 hermanos, tengo 3 hermanos, tengo 4 hermanos. ¿Está bien? Entonces, a esto se refieren los números, las cantidades discretas. ¿Cuántas sillas, cuántos pupitres hay en tu salón de clases?
En mi salón de clases hay 45 sillas. No hay pues 45 y un cuarto, 45 y un octavo. Hay 45. O es 45 o es 46, ¿de acuerdo? No existen decimales. A eso se refiere la variable cuantitativa, perdón, discreta. En cambio, la continua sí considera los decimales. ¿Está bien? Por ejemplo, si te preguntan por tu promedio de calificaciones del anterior semestre, ¿cuál es tu promedio de calificaciones? Agarras las 7, 8 materias que has cursado, divides entre 7, entre 8, te va a dar un número decimal. Rara vez da un número exacto, pero por lo general da un número fraccionario. Mi promedio es de 93.5, mi promedio es de 94.8, mi promedio es de 86.7. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere valores continuos, no son exactos. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar también están la estatura de un estudiante, la presión del aire en una rueda, etc. A ver, pregunto, ahí está el ejemplo. ¿La edad de ustedes es variable discreta o es variable continua? A ver, muy bien, muy bien, excelente. Discreta, correcto. Porque si yo le pregunto cuál es su edad, usted me va a decir tengo 18 añitos, me va a decir tengo 19 añitos, ¿verdad? Hay alguien por ahí de 15 añitos, no hay problema, ¿está bien? Pues no me va a decir 15 y medio o 18 y un cuarto, no. O me dice 18 o me dice 19, ¿de acuerdo? Esa es su edad. Entonces, su edad me está dando información de forma discreta. O sea, yo puedo tratarlo de manera discreta, dentro de los datos discretos, ¿de acuerdo? Pero resulta que la edad también puedo trabajar de manera continua. ¿Cuándo? Cuando doy también la cantidad de meses. Por ejemplo, estos estudios se hacen con los recién nacidos. Ahí usted no pregunta, no le dicen la edad exactamente, el número discreto. Ahí empiezan por meses, ¿no? ¿Cuántos meses tiene el bebé, ¿no? Ya tiene 3 meses, ya tiene 8 meses, ya tiene un año. ¿Qué edad tiene el bebé o el pequeñito? ¿Qué edad tiene? Tiene un año y 3 meses, tiene un año y 8 meses. Ya camina, ya habla, ¿se dan cuenta? Entonces, también la edad se presta para trabajar de manera continua, ¿de acuerdo? Se presta ya sea para la discreta o ya sea para la continua. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es en determinar la precisión que el investigador quiere en su investigación. Claro que esto no ocurre con todos, ¿no? Con todos los datos, sino estamos hablando de la edad. Si yo quiero hacer un estudio general acerca de la edad, voy a preguntar pues en números cerrados, en cantidades cerradas, 19, 18, 20, ¿no? Cantidades exactas. Pero si yo quiero hacer un estudio más preciso de la edad de un grupo de estudiantes, entonces preguntaré con cuántos meses más, ¿está bien? Y entonces de acuerdo al mes me dirán, tengo 19 años con 2 meses, tengo 18 años y 7 meses. Entonces, estos estudios son más precisos. Cuando usted quiere más precisión, va a trabajar con datos continuos, ¿de acuerdo? Lo mismo con el peso. Si yo le pregunto el peso, ¿cuánto pesa usted? Generalmente las personas dicen peso 70 kilos, peso 56 kilos, peso 60 kilos, ¿de acuerdo? Ese es su peso. Pero en un recién nacido, miren, calculamos desde el nacimiento con gramos. ¿Cuánto pesa? El bebé pesó 2 kilos 700, pesó 3 kilos 200, 3 kilos 500. ¿Se dan cuenta? Y mientras va creciendo, va subiendo su peso en kilos y en gramos. ¿Por qué? Porque es un estudio más exacto, más definido, más detallado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre la variable discreta y la variable continua. Por lo general, la continua es para ser más precisos, más exactos. Muy bien, las escalas de medición. Vamos a ver. Muy bien, ¿cómo se hacen las preguntas de tipo nominal? Ya vimos que existen la nominal, ya vimos que existen
ordinal, también existe la discreta y la continua. ¿Cómo se hace en una encuesta preguntas del tipo nominal? Un ejemplo, ¿cuál es su preferencia en el uso de servicio de telefonía móvil? Fíjense ahí, Tigo, Entel, Viva. ¿Cualquiera puede ir primero? ¿Cualquiera puede estar en primer lugar? Claro, cualquiera puede ir primero, no interesa. ¿Está bien? Entel puede ir primero, Viva puede ir primero, no interesa el orden. Por ejemplo, la otra pregunta, ¿qué tipo de programa televisivo ve con mayor frecuencia? Informativos, musicales, deportivos puede ir primero, sí, musicales puede ir primero, sí, entonces no hay un orden, ¿de acuerdo? En las dicotómicas, igual, ¿no? O es sí o es no, o es hombre o mujer, pero también existen las del tipo ordinal. ¿Cómo hago una pregunta de tipo ordinal? Fíjense, ¿cuál es su parecer frente a a la legalización del aborto? Por ejemplo, una pregunta social de tipo social, ¿no? ¿Cuál es su parecer? Alguien dirá totalmente de acuerdo, otro dirá de acuerdo, pero no está tan seguro, pero está de acuerdo, ¿no? Otro dirá no sé, no tengo información, me es indistinto o indeciso, ¿no? Alguien indeciso. Otro puede decir en desacuerdo. Sí, estoy en desacuerdo, pero no tan en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo. No estoy a favor y estoy en desacuerdo. Otro finalmente dirá, no, yo estoy totalmente en desacuerdo con la legalización de esta situación. Entonces, fíjense, allí hay un orden, va de un sí a un no, ¿de acuerdo? Pero pasando por distintos pareceres, ¿ya? Entonces, ahí, aquí vemos un orden. Pregunta, ¿cómo percibe su salud en este instante? ¿Cómo percibe, cómo se encuentra usted en este momento? ¿Mi salud es buena? ¿Mi salud es regular? Bueno, mi salud es muy mala, no tengo buena salud. Estas son las opciones. Fíjense que hay un orden de bueno a malo, ¿de acuerdo? Después, severidad de la enfermedad. Ah, ahora hablando dentro de su enfermedad, si su enfermedad, si tiene una enfermedad. Bueno, mi enfermedad es leve, mi enfermedad es moderada, mi enfermedad es grave, de tipo grave, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un orden, hay una progresión. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la escala ordinal habíamos hablado de la escala de Likert y este es el ejemplo que ustedes ya vieron en la evaluación docente, ¿está bien? Califique la atención al paciente en este centro médico. ¿Cuál es la calidad del producto adquirido? 1, pésimo. 5, es excelente, es muy bueno, lo recomiendo. Entonces, el 2 no es tan malo. El 3, bueno ni malo. El 4, pues bueno, pero puede mejorar. El número 5, no, excelente, está muy bien el producto. Entonces, usted evalúa, usted califica, ¿de acuerdo? Estas son las eh, variables nominales. ¿Cómo se clasifica, cómo se pueden hacer preguntas de las variables cuantitativas? Dentro de las cuantitativas están las de intervalo, ¿está bien? Que se denominan continuas también. Dentro de las de intervalo, ¿cómo puedo hacer mis preguntas? Fíjese, ¿cuántas horas a la semana dedica para sus estudios? De 1 a 3 horas, de 4 a 6 horas. Hay intervalos. ¿Está bien? Ahí usted tiene intervalos. Generalmente, ¿entre qué horas se despierta? Bueno, yo madrugo, me levanto entre las 4 y 6 de la mañana. Otro dirá, no, yo me levanto temprano, de 6 a 8. Otro dirá, no, yo a media mañana, de 8 a 10. Y no faltan, ¿no? Algunos, uy, yo entre las 10 y las 12, ¿no? Entonces, ahí vemos los intervalos, hay periodos dentro de los cuales se puede clasificar, ¿está bien? Pero también existen los de tipo de razón. ¿Cuál es la característica de este tipo de razón? Fíjense, en los de intervalo, el cero no tiene ningún significado, pero en los de razón, el cero sí tiene un significado. Por ejemplo, ¿cuál es el número de pacientes atendidos en este centro médico o en esta institución de salud? Si dice cero, quiere decir que no atendió a ninguno. ¿Está bien? No vino nadie o nadie necesitó los servicios. El cero tiene su representación y ahí pues, va subiendo, ¿no? 2, 5, 7, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene?
Si recién ha egresado y no ha trabajado nunca, entonces va a tener 0 años de experiencia. No tiene ningún año, no tiene ninguna experiencia. Otra vez el cero es significativo. Esto se llama la variable de razón. ¿Cuál es su calificación en el último examen? Si sacó cero, bueno, ese cero significa que no hizo nada, ¿no? No pudo responder nada. No hizo nada del examen. Entonces, el cero en este tipo de preguntas tiene significado. ¿Está bien? Muy bien, continuamos. Ya estamos terminando. Y ahí ustedes tienen un cuadrito, un mapa conceptual, nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Nominal y ordinal ya está claro, ¿no? Nominal no sigue un orden, ordinal se debe respetar un orden, y ahí tienen los ejemplos. El intervalo puede ser las de temperatura, puede ser las de talla, está entre 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, ¿se dan cuenta? En los de razón puede estar el número de pacientes atendidos, número de llamadas de ventas realizadas, distancia a clase, si vive al lado de la universidad, pues no recorre ninguna distancia, etc. A eso se llaman, esos son los niveles de medición. ¿Cómo recolectamos los datos? Muy bien, ¿cómo recolectamos los datos? Fuentes primarias son el interrogatorio, ¿de acuerdo? Son el interrogatorio. El problema de las fuentes primarias, la desventaja de este tipo de fuente es que necesita de gente especializada. Por ejemplo, los psicólogos hacen este tipo de estudios porque conocen del comportamiento de las personas, conocen de reacciones, ¿está bien? Entonces ellos pueden observar y hacer sus estudios. En cambio, hay otro tipo de fuente de información, que son las fuentes secundarias. En este tipo de fuentes no se necesita gente especializada. ¿Por qué? Porque trabaja con encuestas, trabaja con censos y trabaja también con registros o con información que ya se tiene. ¿Está bien? Una encuesta cualquier persona puede entregar y pedir que se la llenen y después hacer un estudio, ¿no? Después centralizar los resultados. Por lo general se trabaja acá. ¿Está bien? Cuando hacemos una encuesta, no estamos trabajando con fuentes primarias, estamos trabajando con fuentes secundarias para recabar nuestra información. Muy bien, la planificación del estudio tiene 4 pasos, ¿está bien? Planteamiento del problema, usted observa cuál es el problema que ve, cuál es la situación que se puede estudiar, después plantea sus objetivos, hace su hipótesis y determina sus variables. ¿Qué características o qué aspectos le son llamativos? Ahí está la variable independiente y la variable dependiente. En su momento voy a explicarles más sobre esto. Paso 2, búsqueda y evaluación de la información. ¿Qué cosas existen ya en cuanto al tema que quiero investigar? ¿Qué estudios ya se han hecho? El paso 3, organización y clasificación de los datos. ¿Qué tipo de investigación es? Defino mi población, detalles relacionados a la recolección de datos y ejecución de la investigación mediante un plan de acción. Análisis e interpretación de resultados, se valora estadísticamente la información, se centraliza, pero hay que tener algunos aspectos en cuenta cuando hacemos el centralizado de la información. Los errores de la recolección, generalmente hay encuestas que están en blanco, hay una pregunta en blanco o hay una pregunta que respondieron 2 veces. Entonces, hay que ver esos aspectos dentro de el análisis de los datos cuando vamos centralizando. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos. Principios básicos en la confección de cuestionarios. Entonces, estos son principios básicos, ¿está bien? Establecer los objetivos, definir la población, decidir sobre los datos que se recogerán, deben ser realizables y prácticos, decidir sobre el orden de los datos, la formulación de las preguntas deben ser claras, no deben ser ambiguas. ¿Qué es una pregunta? ¿Qué es una pregunta ambigua? Por ejemplo, si alguien les pregunta, ¿el agua es cristalina o es clara?
Oh, ¿por qué no Clara? ¿Por, por qué no Clara? A ver, cualquiera de los dos, ¿no? Es una pregunta eh, que tiene dos opciones, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas no debe haber en una encuesta donde hayan dos tipos de opciones, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Plantear de forma clara. Las respuestas deben tener espacio suficiente para ser respondidas, las instrucciones como anotar las respuestas, etcétera. Aquí tienen ustedes los principios en la elaboración de una encuesta. Y aquí tienen el ejemplo de una encuesta. ¿Está bien? Todo trabajo de investigación debe llevar dos variables claramente definidas, la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, en este estudio o en esta encuesta, fíjense, la alimentación y su influencia en el desempeño académico. ¿A qué se refiere? La alimentación y su influencia en el desempeño académico. Entonces, ¿quiere saber el investigador de qué manera influye o qué tiene que ver la alimentación en el rendimiento del estudiante en sus estudios? ¿Está bien? Dos variables, alimentación, rendimiento académico, ¿de acuerdo? Variable independiente de la alimentación, variable dependiente la parte del rendimiento. Entonces, la encuesta pregunta, sexo, edad, facultad, carrera. Bueno, cuando ya tiene carrera, tiene también la facultad, ¿no? Entonces, fíjense las preguntas del 1 al 7, las preguntas del 1 al 7, son preguntas relacionadas a la alimentación en general. Usted diría que su salud es, cómo es su salud, con qué frecuencia desayuna, siempre, usualmente, picas entre comidas, omites alguna comida, qué alimentos consumes con frecuencia, crees que es una buena alimentación te ayudará en tus estudios, cuántos son tus gastos semanales. Fíjense, todas esas preguntas relacionadas a la alimentación. 5, 7 preguntas para saber cómo está la alimentación o la situación nutricional del encuestado. Fíjense la segunda parte. Todas estas preguntas, de 8 al 14, si no me equivoco, tienen que ver sobre su rendimiento. ¿Cómo consideras tus calificaciones? Ahí coloca el encuestado. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a tus estudios, además de las clases? ¿Tu asistencia a clases cómo es? ¿Estudias con anticipación? De las materias que cursas el semestre actual, ¿en cuántas consideras que tienes bajo desempeño? Marca el número de horas diarias que haces uso del Internet. ¿Tu capacidad receptor es buena? Fíjense, todas esas preguntas en relación a desempeño académico. Todas estas preguntas en relación a lo que es la alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma como se compone o se estructura una encuesta, ¿de acuerdo? Fíjense, están casillitas ahí redonditas para marcar nada más. El encuestado debe tener toda la facilidad. Solo va a marcar y listo. También de acuerdo a la opción y debe indicar, ¿no? En las instrucciones debe pedir que solo marque una opción en cada pregunta. ¿De acuerdo? Es así como se hace la encuesta. Muy bien, esto es lo que ustedes van a trabajar en su trabajo de investigación. Muy bien, colorín colorado, hemos concluido, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver, ahí tienen un glosario de palabras, ¿está bien? Que deben, bueno, que hemos aprendido ahora, ¿no? Estadística, todo. Muy bien, a ver, veamos. No me deja salir de pantalla, a ver. Ok.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con todo lo que hemos visto en la parte teórica? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Tienen una consulta. Sí, adelante. Bueno, es una duda en sí, en general, de las estadísticas que he tenido. A la hora de hacer una estadística, por ejemplo, por decir, en general de un país, tipo, de cuántas personas son, no sé, cualquier dato de un país entero, o sea, se toma ahí lo que sería eh, un tipo de estadística aleatoria, ¿verdad? O sea, tipo, preguntas a cualquier persona, así, o cómo es la cosa, o sea, de 10 personas sacas la estadística, o cómo es que hacen ese tipo de estadísticas nacionales. Muy bien. No se puede trabajar con toda la población. Estos estudios son grandes. Cuando hablas de un país, hablas de un departamento, ¿no? Hasta de una provincia. Son estudios grandes. Entonces se trabaja con muestras. Se eligen muestras. Entonces, esta muestra puede ser probabilística o no probabilística. ¿Está bien? Hay estudios que se hacen con muestras casuales. ¿Está bien? Ahí han debido ver, ¿no? Por favor, ¿no? Unas preguntitas. Entonces, y agarran, ¿no? Al que tiene tiempo o al que está con disposición a ayudar, ¿no? Entonces, sí son estudios que se pueden realizar, pero lo mejor en un estudio es hacer una muestra probabilística. Esto es lo mejor. Entonces, cuando hacemos este tipo de estudios grande, como es decir, toda una región, vamos a suponer todo un país, toda una región, se toman muestras y se elige, ¿no? Dentro de la conformación del plano o del territorio que conforma esa región o ese país, entonces se divide, se hacen secciones, ¿no? Entonces, dentro de esas secciones se eligen municipios y dentro de los municipios se eligen ahí los mansantos, de acuerdo a cómo se ha hecho ¿cómo les puedo decir? Cómo se ha hecho el seccionamiento de todo un país, ¿no? Entonces, se informa o se hace el resultado de la investigación de manera general para todo ese país, para toda esa región, para todo ese departamento. ¿De acuerdo? Es así como hacen los estudios. Por eso se llama muestras por conglomerados, por cuotas. Entonces es seccionar espacios muy grandes. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, jóvenes? Está bien. ¿Alguien más? Muy bien. No hay preguntas, entonces avanzamos. Quiero revisar la práctica que tiene que estar para el día jueves. A ver. Voy a compartir otra vez. Muy bien. Esta es la práctica que ustedes tienen. Portafolio de evidencias número 1. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí dice leyes de los signos. ¿Cuáles son las leyes de los signos? Para la suma. Más y más, ¿cuánto es? Más y más, ¿cuánto es? Más. Más y menos, menos. Menos y más, menos y menos, más. Correcto. Eso es lo que tienen que colocar ahí, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que estar ahí. Después, las leyes de los signos para el producto. Más por más, más. Más por menos, menos, ¿no? Menos por más, menos. Y menos por menos, más. ¿Está bien? Entonces ahí coloca. ¿Está bien? Leyes de los signos en las fracciones, operaciones entre números reales. Después las leyes de los exponentes. ¿Está bien? Son cuatro leyes, propiedades de los exponentes. Esas cuatro propiedades deben estar ahí. Cuando es una fracción, cuando es un entero, cuando es un producto, ahí debe estar. ¿De acuerdo? Después aquí, las preguntas. Determinar el tipo de cada una de las variables. Si es nominal,
una N, si es ordinal, una O, si es discreta, una D, y si es continua, una C. Entonces, ahí le hace preguntas. Peso, por ejemplo, ¿es nominal o ordinal o discreta o continua? Peso. ¿Qué es? ¿Perdón? Sí, alguien preguntaba. Muy bien, continuamos. Después tienen esta parte de la práctica. Propon por escrito al menos dos formas diferentes de cómo podrías elegir aleatoriamente una muestra de 5 compañeros de tu semestre. Ahí pueden colocar lo que les expliqué. Acá, por ejemplo, deben ordenar en orden de preferencia. ¿Qué haría primero? ¿Qué sería lo segundo? Estas son preguntas, son adivinanzas que usted anota en un costado, el orden, y ahí va a poder ver las cantidades y va a poder responder. ¿De acuerdo? No les puedo decir porque tienen que trabajar. Acá, en esta hoja, dice recorta de un periódico. Bueno, ya los periódicos están empezando a desaparecer, pero de algún lugar, ustedes donde vean una figura, solo la figura estadística. Algunos me pegan a veces toda la hoja del periódico, la información. No, solo quiero la figura estadística. ¿Está bien? Puedes sacar de internet, puedes revisar algún periódico nacional donde haya información estadística, ¿no? Los periódicos ahora son digitales. Usted se fija el cuadro, lo imprime ese cuadrito de la figura estadística nada más y ahí contesta las preguntas. Es de acuerdo a la población de estudio, qué tipo de muestra es, qué variables están involucradas en ese estudio y eso nada más debe ir en esta parte. ¿Está bien? En otras palabras, debe ir la figura estadística. Puede ser un histograma, puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de sectores, ¿de acuerdo? Después, estas son preguntas. Estas ranas, la pregunta de las ranas se resuelve haciendo regla de tres, ¿ya? Regla de tres vayan haciendo. Después estas son adivinanzas que hay que contestar, son preguntas, ¿de acuerdo? Léanlas y se van a dar cuenta. Acá, acá en esta parte, en la 5. Fíjense en la primera columna del inciso A. ¿Está bien? Ahí ustedes tienen la cantidad en fracción, tienen después la proporción y después el porcentaje. Si yo tengo 86 entre 211, si yo hago esta división, voy a tener este resultado, 0.4076. Pero si yo este valor decimal quiero volverlo en porcentaje, sencillamente el 0.4076 multiplico por 100 y voy a tener 40.76. ¿Está bien? Entonces, ya lo he llevado a porcentaje. Fíjense la coma decimal. ¿Qué ocurre con la coma decimal? La coma decimal ha recorrido dos posiciones, ¿de acuerdo? Para tenerlo en porcentaje. Lo mismo hago para 1.1 sobre 656, lo mismo hago para 28 entre 10.000. Fíjense qué ocurre con 28 entre 10.000. Sale 0.0028. Si yo quiero llevar a porcentaje este valor, multiplico por 100 y voy a tener 0,28, ¿de acuerdo? Multiplicando por 100. Y así, acá la proporción multiplico por 100, de 0,1711 tengo el porcentaje, pero si quiero sacar la fracción, fíjense, en este ejemplo, acá, en el segundo está más claro. Fíjense cómo voy de decimal a fracción. Fíjense, acá tengo 0.0441, ¿de acuerdo? En proporción. 0 en la fila C. 0.0441. Si yo quiero llevar a fracción, fíjense entre cuánto ha dividido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace entre 10.000? Porque tiene 4 valores después de la coma decimal. Unidad, perdón, decenas, centena, mil y 10 milésimas. Entonces, por eso divide entre 10.000. Si usted divide 441 entre 10.000, va a tener este número decimal, ¿de acuerdo? Que corresponde.
¿Cómo hago para tener la fracción de 0.877? ¿Cómo hago? Divido entre, a ver, decenas, entre, entre, entre 1000. Va a dividir entre 1000. ¿De acuerdo? Esa es la forma de llevar a un número fraccionario. Pero ese número fraccionario puede simplificarse, ¿está bien? Puede simplificarse. Por ejemplo, este 39.192 es una simplificación, el resultado de una simplificación, ¿de acuerdo? ¿Qué hago acá en el inciso F? Raíz de 225. ¿Cuánto es raíz de 225? Primero saco la raíz. ¿Cuánto es raíz de 225? ¿Nadie? 15, muy bien. Entonces, directamente, 15 entre 60. Entonces, voy a poner el resultado ahí y después multiplico por 100 y ahí tengo ya su porcentaje. ¿De acuerdo? Aquí, en este otro cuadro. Fíjense, cristianos, dice 814. ¿De acuerdo? Cristianos, 814. 814 divido entre 2465. ¿De acuerdo? Voy a tener este resultado, 0.3302. ¿De acuerdo? 444 divido entre 2465 para musulmanes, igual voy a tener un resultado en decimal. Otras religiones, 345 entre 2465, voy a tener otro resultado en decimales acá. Esos decimales, por favor, solo con 4 decimales, como está aquí en el ejemplo, multiplico por 100 y voy a tener los porcentajes. ¿De acuerdo? Esta parte de acá. Aquí es donde algunos se complican. Por ejemplo, dice 2.3851. ¿De acuerdo? 2.3851. Quiero redondear con un decimal. A la décima significa con un decimal. Fíjense, después del 3 está el 8. Entonces, como el 8 es mayor a 5, redondeo a 4. ¿Está bien? 2, por eso usted tiene acá a la décima o con un decimal, usted tiene ahí 2.4. Pero quiero redondear con dos decimales. Entonces, 2.38. Después del 38 existe un 5. El 5 el 5 es un número medio, ¿no? Es un número intermedio. Entonces, si hay algún valor más después de 5, automáticamente sube a 39. ¿Está bien? Por eso aquí, con dos decimales, usted tiene 2.39. Si quiere hacer con tres decimales, 2.385. Después del 5 hay un 1. El 1 es menor a 5. Por eso, con tres decimales, usted tiene 2.385. Con tres decimales. Al entero, 2.3. El 3 es menor que 5. Por eso, cuando se redondea a un entero, directamente el resultado es 2. ¿De acuerdo? Y así va respondiendo a cada cantidad que usted tiene acá en la primera columna. Hacemos la autoevaluación, ahí hay preguntas y al final tiene que hacer este glosario, ¿no? Palabras cortas, en sus palabras, diferencia qué es estadística de matemática, población de muestra, población finita de población infinita, variable discreta, variable continua, ¿está bien? Variable y variable aleatoria. ¿De acuerdo? Haga estas diferenciaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta?